Bueno, buenas tardes y muy bien, como comenta Antonio, yo os voy a hablar sobre los recursos animales acuáticos. Voy a pasar a compartir mi pantalla. ¿La veis todos bien? ¿Se ve? Sí, se ve y está en modo presentación. Vale, Perfecto. perfecto. Bueno, pues nada, como os comentaba, vamos a hablar un poco de todos estos animales acuáticos que nos han servido tanto durante toda nuestra historia como especie, ¿no? Entonces, bueno, los animales nos han servido desde muchos ámbitos, pues uno de los más evidentes, pues como recurso alimenticio, ¿no? Nos han dado alimento en muchísimos casos, pero luego también nos han servido como medicinas. Uno de los primeros recursos naturales que utilizaban ya pues los antiguos griegos y romanos para tratar diferentes afecciones se provenían precisamente de los alimentos. Entonces, fundamentalmente, yo me voy a centrar en esta parte de la charla en esos animales como recursos acuáticos, ¿vale? Bueno, la vida en general podemos definirla, ¿no?, como una serie de reacciones químicas complejas, ¿no?, que se conocen con el nombre de metabolismo, y bueno, realmente esto implica la síntesis de biomoléculas activas, como pueden ser vitaminas y otros productos que son fundamentales, pues, para la vida de los animales. Ya Plinio el Viejo decía que la naturaleza había distribuido medicinas por todas partes, ¿vale? Y ya entre los años 50 y 70 después de Cristo tenemos el primer tratado en el que se nos habla de las primeras plantas, también de algunos animales, con esos usos medicinales, que ya el médico griego Dioscórides ya los eh, agrupaba en ese primer texto que se llamaba de la materia médica, que eran 5 libros en el que incluía unas 600 plantas, también algunos animales, y 1000 recetas de cómo preparar estas plantas y estos animales para con ellos pues aplicarlos para la solución de determinadas enfermedades humanas. ¿Vale? Estos remedios naturales han ido evolucionando con el tiempo, desde la Edad Media, que lo que era un poco medicina, brujería y magia, estaba todo bastante intrínseco, bastante mezclado, hasta ya en el siglo XIX, cuando nos empezamos a centrar en descubrir y aislar qué principios activos de esas medicinas eran los que realmente ejercían esa acción terapéutica o médica, ¿no? Y ya se empezaron a producir en el siglo XIX, pues ya muchos medicamentos de origen animal a gran escala, también de origen vegetal, claro. Y en la actualidad, pues con las nuevas técnicas que tenemos, como técnicas del ADN recombinante, técnicas de agricultura, lo que intentamos es producir muchos de estos animales, también plantas, con fines medicinales pues en centros para que esto evite que se cojan de la naturaleza y que podamos de alguna manera esquilmar determinadas especies, ¿vale? Entonces, este mundo de los recursos animales marinos, medicinales o terapéuticos ha evolucionado mucho, pero es algo muy antiguo. Es algo que ya conocemos desde los primeros textos médicos de Dioscórides hasta la actualidad. Bueno, los animales medicinales, lo que sacaríamos de ellos serían esas biomoléculas, ¿vale? Y esas biomoléculas que tienen una actividad terapéutica y se conocen, por tanto, como sustancias bioactivas, los animales las obtienen de 2 puntos, desde dos fuentes distintas. Por un lado, del alimento, distintos animales se van a alimentar de un alimento vegetal o de otros animales, y con ello de ese alimento pueden obtener biomoléculas que tengan a su acción en el metabolismo o en la medicina humana, o pueden ser también sustancias que sinteticen ellos mismos con alguna función que luego esa misma función que a ellos les ayudan en sus vidas diarias puede tener utilidad en biomedicina, ¿vale? Entonces, bueno, las biomoléculas que obtenemos de los animales medicinales vienen o bien porque ellos las obtienen del alimento o bien porque ellos las producen con algún fin, ¿vale? Bueno, vamos a centrarnos fundamentalmente en animales invertebrados, aunque también veremos algún animal, algún vertebrado, pues veremos algunos peces, algunos tiburones, pero vamos a centrarnos fundamentalmente en los invertebrados porque estos pequeños animales, a veces no tan pequeños, son los principales productores de estos productos biológicos, ¿vale? Vamos a ver animales como las esponjas, como los nidarios, anélidos y también vamos a ver moluscos, ¿vale? Bueno, veremos también algún crustáceo, como os comento, unos animales que quizás no son tan conocidos, son unos animales que están próximos a nosotros, pero que siguen siendo invertebrados, que son las ascidias, son animales marinos filtradores, crustáceos, pues como los langostinos, y muchos de los que utilizamos también como recurso alimenticio, y luego veremos algún ejemplo de animales vertebrados, como os comentaba. Bueno, en cuanto a la naturaleza química de estos productos
que obtenemos de los animales y que tienen esa acción terapéutica, vamos a clasificarlos en tres grandes grupos. Por un lado, los hidrocarburos aromáticos, por otro, los lípidos, las grasas y por otro, las proteínas, los péptidos, ¿vale? Fundamentalmente, los productos que obtenemos de esponjas, de ascidias, de corales y de biozoos, que son unos animales marinos coloniales, van a ser de tipo hidrocarburo aromático. Aunque las ascidias también van a producir péptidos y los moluscos es el grupo que fundamentalmente va a producir lípidos y va a producir péptidos, ¿vale? O sea que de alguna manera los lípidos medicinales los obtenemos de los animales marinos, fundamentalmente de los moluscos, ¿vale? Bueno, en cuanto a la distribución geográfica, pues bueno, aquí vemos en este gráfico sectorial cómo la gran mayoría de los animales productores de sustancias bioactivas provienen del Océano Pacífico, es decir, de zonas tropicales. Seguido del Océano Atlántico, fundamentalmente el Atlántico subtropical, y luego del Índico, ¿vale? Como podéis ver aquí, parece que los mares fríos, como pues el Ártico o el Antártico, son mares menos propicios a tener animales con estas características, pero también puede ser debido a que conocemos más los mares tropicales que los mares fríos. Entonces podemos tener un sesgo ahí de que si conocemos más, tenemos más estudios de mares tropicales, pues también tenemos más animales medicinales en zonas tropicales que en zonas frías, ¿vale? Pero fundamentalmente, ¿por qué se explica que las zonas tropicales tengan esa mayor cantidad de animales productores de sustancias bioactivas? Porque, bueno, como veis aquí abajo, que tenemos una imagen de un arrecife coralino. En este arrecife coralino, en el que veis que viven muchísimos animales, aparte de los corales, muchos invertebrados, los peces, estos peces que vemos por aquí están constantemente atacando y picando a los corales, a las esponjas y a los invertebrados que viven allá, ¿vale? Muchos de estos invertebrados son animales que no se mueven, son animales que llamamos sésiles, no se mueven. Entonces no pueden huir cuando quien les ataca. Entonces tienen que desarrollar algún tipo de mecanismo que les permita sobrevivir a esos ataques. Muchos que hacen, desarrollan diferentes tipos de venenos. ¿Para qué? Para que los animales no los ataquen. Entonces, esa constancia, esa tasa tan alta de ataques diarios, hace que los animales que llegan ahí desarrollen una mayor cantidad de venenos y otros productos bioactivos para defenderse de eso, ¿vale? Entonces, esto parece ser que puede explicar por qué en las zonas tropicales encontremos esa mayor diversidad, porque también hay que tener en cuenta que conocemos más las zonas tropicales que las zonas frías del globo. Bueno, vamos a empezar por las esponjas. Las esponjas es un grupo de animales muy antiguo, de hecho se cree que fueron los primeros animales que aparecieron sobre la faz de la Tierra, ya en tiempos precámbricos, hace más de 600 millones de años. Tenemos estas esponjas, ¿vale? Las esponjas son animales que no se mueven, son animales que fijados a un sustrato y no se mueven, son animales filtradores, la mayoría de ellas, y son unos animales que tenemos que tener en cuenta que son animales muy simples. Creemos, las pruebas actuales que tenemos nos indican que sí que fueron los primeros animales que surgieron. Y estas esponjas, igual todos tenemos en la cabeza pues a Bob Esponja, como tenemos ahí abajo, ¿no? En una imagen un poco que igual todos conocemos más, son unos animales que, como sabéis, son filtradores. Tienen una superficie del cuerpo cubierta por poros, se dedican a filtrar, ¿vale? En esos poros laterales pequeñitos que tienen, que se llaman ostilos, entra el agua por ahí y sale por un poro más grande que tienen en la parte superior que se llama ósculo, ¿no? Entonces ya están constantemente filtrando. Y las esponjas, con la evolución, han cambiado, han evolucionado a ser cada vez más eficientes filtrando. Es decir, filtrar una mayor cantidad de agua para retener una mayor cantidad de alimento. Entonces, pensar que en una esponja constantemente va a estar entrando agua. En ese agua que entra a las esponjas, aparte de las partículas que les puedan servir de alimento, pues hay muchísimos virus, hay bacterias y hay muchos organismos patógenos que les pueden producir enfermedad. Por tanto, ellas tienen que desarrollar algún tipo de antibiótico para que esas bacterias que están pasando por su cuerpo constantemente y esos virus no les generen una enfermedad, ¿no? Entonces, eso ya tenemos un buen punto para que sean unas buenas productoras de productos bioactivos. El segundo punto son estas esponjas que no se mueven, son el alimento pues, de muchos otros animales como las babosas marinas, ¿vale? Como los nudibranquios. Entonces, también producen sustancias bioactivas para evitar ser comidas, ¿vale? Y luego también tenéis que tener en cuenta que son animales que no se pueden mover, pero tienen que crecer. Entonces, para poder competir por el espacio en el que habitan, pues también necesitan producir sustancias bioactivas que eviten que otros animales les crezcan encima o que les quiten el espacio vital que necesitan para sobrevivir. Bueno, por ver así algunos ejemplos de esponjas, pues bueno, aquí tenemos algunas, como por ejemplo esta esponja que tenemos aquí, que es parecida a nuestra esponja de baño, que ya los romanos y los antiguos griegos las tostaban, las cocinaban, las preparaban, hacían una especie de tinturas y con esas tinturas se las aplicaban en las articulaciones y les ayudaba
pues para reducir la inflamación, para diferentes dolores de tipo artrosis, artritis, y ya las utilizaban ellos. En la actualidad se han extraído productos bioactivos, como puede ser el Phytoeps, que es un tipo de terpenoide que sirve para, por ejemplo, el control de la obesidad, sobre todo de la obesidad mórbida. Hay muchos medicamentos basados en este producto y también controlan disfunciones endocrinas. O sea que una esponja que ya se utilizaba por los antiguos romanos, la seguimos utilizando ahora, pero con unos fines pues, mucho más concretos, sabiendo, habiendo aislado esos productos bioactivos, ¿vale? Más ejemplos, dos especies que tenemos, por ejemplo, en España, tanto en la España Atlántica, como pues, el mar Cantábrico, como en el Mediterráneo, pues son esas dos especies que tenemos aquí, que son una es Dicida vara y otra es Pseudiacinodium, que producen una sustancia que tiene su nombre que deriva precisamente de esta especie, que se llama la varol o la varona, el ara, que es muy importante porque se está utilizando como antiviral en Estados Unidos para diferentes tipos de virus y ya se están haciendo varios ensayos para de tipo antisida, es decir, para combatir el VIH. También se están sacando sustancias antiinflamatorias, el propio Avaral, y se está utilizando para combatir alguna enfermedad tópica como pueden ser las psoriasis. Más esponjas, como estas que tenemos aquí, que son también típicas de nuestras latitudes de la zona de España, producen algunas sustancias como que es la cacosponzolida, que en peso seco de la esponja está entre un 0,5 y un 1%, que aunque nos parezca que es poco, es bastante, y es una especie de sustancia que tiene actividad antibacteriana y ataca sobre todo a las bacterias gram positivas, ¿vale? Entonces se está utilizando también para combatir infecciones de bacterias gram positivas y por una función que tiene de tipo antiinflamatoria no esteroidea y se utiliza pues, para el tratamiento de artritis, artrosis y también de la psoriasis. Bueno, más esponjas, por ejemplo, tenemos esta que tenemos aquí, Cacospongia scalaris, que se le saca un compuesto que se llama la escaladial, que se está utilizando como antiinflamatorio, se utiliza mucho este escalaradial para inhibir el veneno de abeja. O sea que muchas cremas tópicas que tienen que se utilizan para el tratamiento de las picaduras de abejas contienen este producto, ¿vale? Y luego pues también se están sacando también de este otro cacospongiolide, otro compuesto bioactivo que tiene una actividad antitumoral y se está utilizando para combatir el carcinoma húmero. ¿Okay? Veis que se le saca diferentes tipos de utilidades, fundamentalmente a estas esponjas. Otra pues muy común en las costas europeas, que es el pan de gaviota, que tiene este color como anaranjado, tiene una toxina que se llama el ácido ocadaico y que también se está utilizando para combatir diferentes tipos de cánceres. Y fundamentalmente todas estas sustancias que tienen las esponjas, que se utilizan para combatir el cáncer, se hace porque tienen una actividad antimitótica, es decir, van a inhibir la mitosis de las células, la división celular. Como sabéis, uno de los problemas que tiene el cáncer es que tenemos células que se dice que son eternamente jóvenes, que no se paran de dividir, que se divide muy rápido y entonces, de alguna manera, un compuesto que inhiba esa división celular va a ayudarnos a solucionar ese problema tumoral en algunos tipos de cáncer, ¿vale? Y en concreto, estas esponjas lo que hacen es que muchas de sus sustancias son inhibidores de la polimerización, es decir, de la formación de la tubulina, que la tubulina es una proteína que es la que forma los usos mitóticos, que son estas estructuras que durante la mitosis llevan los cromosomas a cada uno de los polos de la célula. Entonces, inhiben que se formen estos usos mitóticos, es decir, estos microtúbulos mitóticos no se forman y por tanto las células no se pueden dividir. Entonces acaban muriéndose. Por eso muchas esponjas tienen esa actividad, como os digo, antitumoral, ¿vale? Bueno, más esponjas con diferentes ejemplos, pues tenemos otra diferente que es Aplycina fistularis, que tiene una especie de producto bioactivo que se llama hemolisina, que tiene una función fungicida, es decir, va a poder utilizarse para enfermedades fúngicas y de hecho pues también se utilizan muchas cremas tópicas para controlar este tipo de afecciones. Otro grupo importante que también produce sustancias bioactivas son los nidarios. Los nidarios, como sabéis, son estos animales muy conocidos y que a veces pues, tienen un efecto negativo sobre nosotros, nos encontramos con ellos, como puede ser las medusas, que nos pica una medusa y todos sabemos luego lo que pasa, ¿no? Pues estos nidarios reciben su nombre que tienen unas células especiales que se llaman nidocitos, que tienen un filamento urticante unido con una glándula que produce una toxina que de alguna manera vierten estas toxinas en la piel o en los una persona o un pez, ya que es el mecanismo que tiene para la captura de presas. Es decir, ellos desarrollan estos nidocitos, estas células especiales para capturar sus presas, porque la gran mayoría son carnívoros de estas medusas, estos nidarios, ¿no? Entonces, muchos de estos nidarios van a tener
una serie de sustancias, de venenos asociados a esos nidocitos que tienen acción terapéutica en las personas, como por ejemplo en esta gorgonia, que se conoce también como abanicos de Mars, una especie de denedarios que crecen en forma de abanico y normalmente ellos se pueden alimentar también capturando pequeñas presas, entonces suelen poner perpendiculares a las corrientes de agua y por eso esa forma de abanico les permite aprovechar muy bien los animales que están en esas corrientes, ¿vale? Pues sacan algunas, producen algunas sustancias bioactivas como las prostaglandinas que muchas veces pueden ayudar, por ejemplo, en el parto, es decir, pueden estimular la musculatura lisa del miómetro y facilitan esa dilatación cervical y pueden ayudar en las labores de parto. De hecho, hay algunos hospitales europeos en que utilizan prostaglandinas derivadas de estas gorgonias para pues facilitar el parto, ¿vale? También otras pueden tener, como Loram, tienen una reducción, ayudan a reducir la hipertensión pulmonar, ¿vale? Bueno, luego tenemos también otras gorgonias, como por ejemplo las pseudoterogorgias, que tenemos dos especies, la americana y la elisabeta, que producen una sustancia que se llama pseudoteroxina. Y esta pseudoteroxina es un antiinflamatorio, analgésico y cicatrizante, ¿vale? Que también se utiliza pues, en muchos compuestos que tienen actividad médica que están comercializados. ¿Sí? Y luego, pues otra, por ejemplo, cuál habéis visto en la televisión, porque de ella, de esta gorgonia saca un producto que se utiliza en una crema antiarrugas, que también tiene actividad antiinflamatoria y analgésica, son las pseudoteroxinas sacadas de esta especie, de Pseudopterogorgia silabetae, y que, por ejemplo, Estée Lauder, que es una crema, una casa comercial, el producto básico de esta crema lo han obtenido de esta gorgonia del Caribe, o sea que con un fin quizás más médico-estético, podríamos decir, ¿no? Luego aquí tenemos otros nidarios como la zanahoria de mar, la Eleuterobia, que se saca también una sustancia que se llama el Euterobin, que también tiene función anticancerígena. Y al igual que vimos en las esponjas, lo que va a hacer es que impide la formación de esos microtúbulos y inhibe la división celular. Vale, cambiando ya de grupo y por ver un poco pues, ese gran abanico de invertebrados que tenemos los anélidos, los gusanos marinos, ¿vale? Los gusanos segmentados. Pues tenemos muchas especies de gusanos marinos que producen fundamentalmente péptidos, es decir, sustancias tipo proteínas, que van a tener, pues, en este caso, por ejemplo, la complanina, que se saca de esta especie, de deuterocomplanata, tiene una acción fundamentalmente analgésica y antiinflamatoria. ¿Sí? Y se utiliza, pues, para combatir estas afecciones en humanos. Otro ejemplo, ya también cambiando de grupo, de los moluscos, podemos destacar los mejillones, este mejillón que tiene bastante importancia, cada vez más creciente a nivel mundial, que se llama el mejillón de labio verde, Perna canaliculus, que en España no está tan comercializado, pero si vais a cualquier país de Europa, Portugal, Francia, lo vais a ver que se comercializa mucho pues, en los supermercados, lo venden congelado, fresco, y es como el mejillón gallego que comemos aquí, pues es una especie que se le extrae de él unos lípidos, un extracto lipídico que se llama liprinol, que se vende y tiene un importante efecto antiinflamatorio y se utiliza para combatir artritis, artrosis, y es un medicamento muy común a la venta en las farmacias españolas y de Europa. O sea que es muy importante también esta acción, estos lípidos que se sacan fundamentalmente de los moluscos. Ya que os dije que fundamentalmente, si recordáis al principio, los moluscos fundamentalmente producen lípidos con acción de alguna manera media. ¿Vale? Luego tenemos también otro producto que es el mitilé, que se saca de nuestro mejillón que tenemos aquí en Galicia y tenemos en nuestra costa, el mitilur galoprovinciales, que es un anticancerígeno. ¿Vale? También el calcio, que se puede obtener de las conchas machacadas de los moluscos, pues puede servir para obtener calcios que utilizan para reconstrucciones dentales, etc. ¿Vale? Otros moluscos muy característicos son estos que tenemos aquí, que pertenecen al grupo de los gasterópodos, que es un caracol marino que tiene esta forma de cono, y estos caracoles marinos producen unas sustancias que se llaman conotoxinas, que las utilizan para inyectarse a través de una especie de dardo que tienen en la presa, que es un pez que está siendo atacado por este caracol cono, y estas conotoxinas tienen muchas veces efectos muy, muy fuertes como anestésicos. Por ejemplo, el Prialt, que es una conotoxina que se llama ciconotoxina, que se coge se extrae de esta especie, el Conus magnus, que ya se ha comercializado desde el 2003 y es un anestésico tan potente que llega a duplicar por 50 el efecto de la morfina. Entonces, muchas veces en enfermos terminales, en enfermedades muy dolorosas, se utiliza este Prialt, ¿vale? Que es un anestésico
que interviene en la transmisión de los neurotransmisores y, por tanto, impide esa transmisión del impulso nervioso y produce pues, un alivio a las personas que tienen dolores muy fuertes. Como os comento, se saca de esta especie de cono, ¿vale? Es un anestésico que os digo que es 50, que se ha calculado que es 50 veces más potente que la morfina. Entonces, bueno, es algo bastante curioso. Luego tenemos otros moluscos que se llaman babosas marinas, como por ejemplo estas que tenemos aquí, que reciben el nombre común de libres de mar, en las que se sacan a veces sustancias que ya se utilizan como defensa, como un mecanismo de defensa para sus depredadores, pero que en medicina humana pues tienen actividad, por ejemplo, citotóxica, es decir, van a servir para evitar, van a causar muerte celular y eso se puede utilizar para tratar diferentes tipos de tumores, ¿vale? Diferentes tipos de cáncer. ¿Vale? Y de ahí se sacan pues, muchas veces el dolabriferol y también las dolastinas, que son dos compuestos que provienen, como os comento, de estas liebres de mar y que tienen esa actividad citotóxica, es decir, que causarían esa muerte celular y se utilizan pues, para algunos cánceres, como puede ser la leucemia de tipo E. Más libres de mar, o también más productos de tipo citotóxico, como por ejemplo el calafidol F, el KF, que lo que se utiliza o la acción que tiene en la célula este producto es que rompe las membranas celulares y genera, por tanto, esa muerte celular, esa apoptosis, ¿vale? Entonces también se está utilizando para tratar diferentes tipos de cáncer. En cuanto a los artrópodos, que pues, tenemos artrópodos muy pequeñitos, como pues, los copépodos, que forman esa parte del plancton, hasta artrópodos más grandes, como cangrejos, bogavantes, langostas, etc. Uno de los productos que más se utiliza de ellos y que más se exporta y se trabaja a nivel mundial es lo que se conoce como el nombre del quitosan, que no es más que lo que es el exoesqueleto, es decir, ese armazón que tienen todos los artrópodos, se machaca, se saca una que está formado por quitina, que es una proteína rígida que les sirve para protegerse, y ese quitosan o ese titosan, lo que se utiliza mucho en dietas de adelgazamiento es porque secuestra, cuando está dentro de nuestro tubo digestivo, secuestra diferentes tipos de grasas, acumula también mucha agua, da sensación de saciedad y también entre esas estructuras que todavía le quedan de esa quitina original, retiene diferentes tipos de grasas y puede ayudar a que la ingesta de grasa en una comida, aunque sea la que sea, luego la absorción de esa grasa sea menor, ¿vale? Tomándolas con las comidas. Entonces se utiliza pues, también pues, para el tratamiento pues, de la obesidad y también de la reducción del colesterol. Luego, de los otros artrópodos que todos conocemos, como los camarones o los langostinos, se sacan otras sustancias como pueden ser péptidos antimicrobianos, las peneidinas, que tienen funciones antibacterianas y antifúngicas en medicina humana, ¿vale? Y ya para ver uno de estos grupos que os comentaba que quizás conocemos menos, estos animales se llaman urocordados, que son animales que están próximos a nosotros porque en su fase larvaria, antes de ser adultos, tienen una estructura que se considera que fue la precursora de lo que fue luego nuestra médula espinal, lo que se conoce con el nombre de ascidias. Estas ascidias son filtradoras, son marinas, y también al filtrar, pues, lógicamente tienen que tratar, lidiar con todas las bacterias y los virus que hay en ese agua de mar y que está constantemente pasando por su cuerpo. Entonces producen diferentes sustancias que sirven para matar a esas bacterias, y esos virus que hay en el agua marina, pero que en medicina humana también pueden tener otras funciones. De hecho, una empresa española que se llama Farmamar estudió esta ascidia, que es una ascidia que tenemos aquí en el Atlántico y en el Mediterráneo, que se llama Ectenascidia turbinata, que se extrajeron de esta especie un compuesto que es una trabectidina, que la nominaron como ET743 y que se ha comercializado con el nombre comercial de Yondelis, y es un alcaloide, es una sustancia anticancerígena muy utilizada y que se utiliza muchísimo para tratar cánceres de sarcomas de tejidos blandos y cáncer de ovarios. Y fue el primer fármaco que se comercializó a nivel mundial de origen marino, ¿vale? Con los estándares europeos y americanos, el Yondelis. O sea que fue el primer fármaco oncológico de origen marino, es un fármaco que en muchos tratamientos de cáncer se utiliza pues, en diferentes hospitales del mundo, en Asturias también, en España y en otros sitios. O sea que es un medicamento muy importante y fue el que marcó un punto de inflexión a partir del cual se empezaron a estudiar muchas más ascidias para intentar, de hecho hay muchos proyectos en marcha que están investigando diferentes productos para intentar utilizar esos productos obtenidos de las ascidias en medicina humana, ¿vale? Luego tenemos también
el Aplidium albicans, que es otra astilla que también tenemos en el mar Mediterráneo, y que se saca también una sustancia de ella, que la está utilizando también esta empresa española, que os digo que se llama Farmamar, que se llama Aplidin, y está utilizándose también para controlar o tratar diferentes tipos de cánceres, como el linfoma NH, leucemias y algunos mielomas, ¿vale? Y también, como os digo, se obtiene de esta astilla, ¿vale? De hecho, se ha intentado también con esta astilla hacer tratamientos anticoronavirus con pues unas eficiencias más recientes de un 40-50%, que todavía siguen un poco en fase de estudio, pero que parece ser que también tienen esas propiedades antivíricas. Ya cambiándonos totalmente de grupo y acercándonos más a nosotros, a los animales vertebrados, pues dentro de los animales vertebrados marinos tenemos los peces óseos, que como sabéis, pues todos sabemos que el pescado azul, los importantes beneficios que tiene para nuestra salud, pues su ingesta en la comida diaria, pero pues por eso muchos de estos peces marinos, sobre todo el salmón y otros, se sacan ácidos grasos de cadena saturada para, de alguna manera, procesarlos, aislarlos y luego pues venderlos como complemento alimenticio, ¿vale? También de ellos se sacan sustancias como la calcitonina, que se utiliza para combatir la osteoporosis y otros trastornos que pueden tener las personas o que podemos tener relacionados con la fijación del calcio. También el aceite de hígado, por ejemplo, de bacalao, es muy importante y tiene propiedades también antiinflamatorias. También se está utilizando mucho para hacer extractos de estas cápsulas y complementar pues, la alimentación de las personas. También muchas vitaminas se sacan de estos peces y sobre todo pues eso, del bacalao y de los salmones son dos de los grandes peces de los que sacamos una gran cantidad de sustancias. Luego también en relación a los tiburones, los peces condrictios, que sabéis que no tienen un esqueleto como el nuestro de carbonato cálcico, sino que este cartílago, se saca precisamente de ellos el cartílago, ¿vale? Entonces se utiliza el cartílago, sobre el que se llama escualeno, para pues, tratar diferentes afecciones pues, de deportistas o de personas que tengan algunas zonas diferentes reducciones del cartílago y parece ser que esos suplementos ayudan a mejorar esas lesiones, ¿vale? Luego, pues también el hígado es muy importante, es una importante fuente de vitaminas y que se utiliza también bastante como fuente de ácidos grasos y vitaminas de origen marino, ¿vale? Bueno, aquí tenemos, os había puesto una tabla de resumen de los principales puntos que hemos estado viendo, pues bueno, fundamentalmente de las esponjas, lo que sacamos fundamentalmente son sustancias antivirales, anticancerígenas, también antimalarias, de las ascidias fundamentalmente anticancerígenos, de los moluscos pues tenemos también sobre todo sustancias citotóxicas que matan a las células, productos antibacterianos, antifúngicos, de los nidarios tenemos muchos antiinflamatorios, también antitumorales. De los anélidos también antimicrobianos y antiinflamatorios. Y de los artrópodos, pues, aparte de esos complementos alimenticios, tenemos antioxidantes y antiinflamatorios importantes también, ¿vale? Luego también de los equinodermos y los biozoos, que no os comenté, también se pueden sacar diferentes tipos de productos bioactivos, ¿vale? Bueno, y antes de terminar, sí que me gustaría comentaros que tenemos de muchos productos que se obtienen de los animales marinos constancia de que no son directamente esos productos bioactivos, no los producen ellos y que no tampoco los obtienen del alimento, sino que los producen organismos simbiontes que viven con ellos, diferentes especies de bacterias, incluso de protozoos que viven en simbiosis con otros animales, que son los que producen ese producto activo, ¿vale? Y eso cada vez más nos estamos dando cuenta que muchos venenos y muchas sustancias bioactivas que producen, o sea, que se obtenían de animales marinos, pues de algunas esponjas, de algunos corales, no son directamente producidas por estos, sino por los simbiontes que tienen asociados a ellos, ¿vale? Es un campo muy importante de estudio en el que se está intentando progresar en estos últimos años, ¿vale? Para ver cómo esas relaciones simbióticas entre especies ayudan a la producción de estas sustancias terapéuticas. Y un poco para hacer una síntesis global, podemos concluir, así a grandes rasgos, que una sustancia que en el animal, en el invertebrado, sirve, les protege contra microbios, contra virus, contra bacterias, se va a utilizar, va a tener acción en humanos como anticancerígena o antitumoral, es decir, va a tener esa acción que va a inhibir esa división celular. Las sustancias que en los invertebrados ayudan a competir por el espacio, en humanos van a tener acción citotóxica, es decir, van a matar a las células. Las sustancias que actúan para la repulsión de depredadores en invertebrados
en humanos van a inhibir determinados enzimas, entonces pueden actuarnos sobre determinadas rutas metabólicas y van a poder controlar diferentes enfermedades de tipo endocrino, fundamentalmente. Y en los invertebrados, las sustancias que ellos producen para que otros animales no crezcan por encima de ellos, o sea, una esponja que vive pegada a un sustrato, pues para evitar que otros animales crezcan encima, van a tener actividad antiinflamatoria en los humanos, ¿vale? Un poco a nivel genético. Y muchas gracias por vuestra atención y quedo a vuestra disposición. ¿Tenéis alguna pregunta? ¿Alguna cosa que queráis comentar? Aquí estoy. Muchas gracias, Andrés, por tu intervención. Olga se acaba de despedir hace un momento. Saludos. Entonces, vamos a ver si alguien quiere realizar alguna intervención sobre lo que nos ha estado contando Andrés, esos recursos naturales, bueno, esos recursos que salen de los animales, fundamentalmente marinos, nos ha estado comentando en este Día de los Océanos.